Saludos a todos. Vamos a continuar con el análisis de nuestro episodio 75, Primera de Corintios. Estamos viendo todavía el problema del simbolismo de la Santa Cena acaecido en la congregación de Corinto. El capítulo 11, versículos del 17 al 34. Y vamos a ver más concretamente este punto, los versículos 23 al 26. Vamos a darle una lectura y ahorita analizamos lo que tenemos en el pizarrón. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos concentramos entonces en estos versículos de los cuales hemos hablado. Tenemos aquí algunos puntos interesantes. Nada más con analizar la primera parte del verso 23, cuando Pablo les dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, encontramos lo siguiente. La Santa Cena es un acto que la Iglesia de Cristo celebra según la instrucción que el Señor dio. Pablo recibe, como aquí menciona, recibe la instrucción por parte del Señor de proporcionar la misma enseñanza sin modificar. Así que entonces, este acto es un acto de instrucción por parte del Señor. Y aquí tenemos algunas cosas que tenemos que considerar. Vamos a mirar. Pablo no puede alterar o modificar algo que ya el Señor ha enseñado. Esto es necesario para que podamos entender la diferencia entre la Iglesia de Cristo y la doctrina que presenta y las iglesias otras que existen. Cuando una iglesia produce alteraciones en la enseñanza del Señor e incluye doctrinas creadas por la misma persona, por el pastor o por un personaje inteligente, está modificando lo que el mismo Señor ya ha instruido. Por eso, Pablo es consciente y él dice: yo les he instruido de la misma manera en que yo también he recibido la enseñanza, o les he enseñado de lo que yo mismo recibí. Así que, si Pablo, siendo apóstol, no puede modificar, no debe modificar la enseñanza del Señor, mucho menos cualquier otro grupo de personas que se llame iglesia. Recuerden, la iglesia no es el edificio, la iglesia es el conglomerado de personas que han recibido precisamente el nombre de eclesía. Cristo Jesús, en alguna de mis enseñanzas en el plan de salvación, mencioné que el Señor Jesús dijo que Él iba a formar su iglesia. Entonces, si esta es su iglesia, debe de llevar su nombre, la iglesia de Cristo. Y debe de seguir las instrucciones de Él mismo, no pueden ser modificadas. Por eso, la iglesia no puede modificar la instrucción del Señor de ninguna manera. Si usted pertenece a algún grupo religioso en donde se realizan prácticas que no van de acuerdo a la instrucción apostólica, a la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia no es de Cristo. Es una iglesia cristiana, porque sigue enseñanzas en general, genéricas, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de la Biblia. Pero el seguir esas enseñanzas parcialmente no la convierte en la iglesia de Cristo. Sigue siendo
un grupo religioso. Usted puede investigar en su propia historia de su grupo religioso cuándo fueron los orígenes, quiénes fueron los fundadores, en qué época se inició. Igualmente nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos indicar las fechas de inicio de la Iglesia de Cristo, cómo comenzó, dónde se fue creciendo, cuáles son las doctrinas particulares de la Iglesia de Cristo. Otro punto más acerca de la Santa Cena. Yo sé que existen muchos grupos religiosos donde la Santa Cena la toman a veces todos los días. Todos los días. Cuando hacen misa, toman la Santa Cena. Otras iglesias toman la Santa Cena cada 3 meses, cada 4 meses, cada 5 meses. Otras lo hacen cada año. Conocemos una iglesia cuya sede está en Guadalajara, que se reúnen cada año. Y en cada año entonces se les da la Santa Cena. Esa no fue instrucción del Señor. Esas son instrucciones de los líderes humanos que han modificado, que se sienten más inteligentes que Cristo mismo y han modificado lo correcto, lo que Pablo recibió según instrucción y así lo ha enseñado. Cuando llegue el momento del juicio final, todos seremos juzgados por las prácticas religiosas que realizamos. Otro punto más que Pablo menciona en la segunda parte del versículo 23. Dice el verso 23, segunda parte, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Eso dice el verso 24 y el 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Estos textos, versículo 24, versículo 25, nos indica que es un acto simbólico. ¿Cómo simbólico? No es que Cristo Jesús tomó parte de su cuerpo, lo partió y les dio a comer a los discípulos. Él tomó un pedazo del pan sin levadura que los judíos estaban acostumbrados a comer cuando celebraban la fiesta de la Pascua. Y entonces les da un pedazo de ese pan. Y les dijo a los apóstoles, cuando estaban en el aposento alto, tomen, coman. Esto simboliza mi cuerpo que por vosotros es partido, golpeado, destruido. Y después Pablo dice, haced esto, lo que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, memoria de Cristo. Versículo 25 dice que también tomó la copa. Cuando tomó la copa, volvió a decir en forma simbólica, dice acerca de la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No es que Cristo tomó una copa y entonces se cortó la vena y extrajo sangre y les dio a beber sangre. No es así. Tomó vino y les dijo, cuando tomen este vino, lo van a tomar en memoria de mí, por la sangre que yo voy a derramar, con la cual voy a comprar la iglesia. Otra cosa importante, Jesús mencionó la copa, pero no es el objeto el importante, sino lo que contiene el objeto. Se refiere al líquido que está dentro del objeto. Hay grupos religiosos que han interpretado que en sus reuniones, cuando celebren la Santa Cena, todos deben de dar, o más bien los guías van a hacer la representación de la Santa Cena, que es algo muy sagrado, y van a usar una copa grande, medio litro, y van a pasarlo a cada persona para que cada persona tome de esa copa. Hacer esa actividad de esa manera es una mala interpretación, porque aparte de que es antihigiénico, lo correcto es que cuando se bendice el jugo, cada quien debe tomar en forma individual si quiere evitar enfermedades. Claro que si es una familia, así lo quieren hacer, así lo pueden hacer. No es criticable
que utilicen un solo contenedor o que utilicen muchos pequeños contenedores. Pero nadie puede obligar a otro a que crea que la bendición la lleva la copa. La copa no lleva la bendición. Lo que nos trae a la memoria la sangre de Cristo Jesús es el contenido de la copa, que es precisamente el jugo de uvas o el vino. Por eso, cuando Pablo dice en el verso 23 que tomó pan, Cristo Jesús tomó pan, él dijo, es mi cuerpo que por vosotros es partido. No es algo literal, sino que es algo simbólico. Se refiere a que al consumir aquel pan están recordando su cuerpo maltratado en la cruz del Calvario, camino a su muerte física. Cuando se menciona en el verso 25 y todavía en el verso 24 dice, tómenlo o cómanlo esto en memoria del acto que yo voy a realizar. Jesús le dice a los apóstoles. Respecto al jugo de uva, lo mismo, tomó la copa, verso 25, la cual representa el nuevo pacto en mi sangre. Hay que considerar estas frases porque entonces el antiguo pacto, el pacto antiguo testamentario, queda eliminado para los cristianos. Los judíos tuvieron su tiempo límite en el cual tenían que realizar actos de un convenio. En el templo, estuviese en el desierto cuando venía en camino de Egipto, o estuviesen en Jerusalén cuando ya había sido construido por Salomón, tenían que ejecutar ese acto de ofrecer animales cuya carne ofrecían a Jehová, y la persona pecadora ofrecía también animales para que sus pecados de ese año fuesen perdonados. Conocemos la regla de las fiestas levíticas, pero este nuevo pacto, el pacto cristiano, no es el mismo que el pacto antiguo de las fiestas levíticas. Este nuevo pacto se realiza para que los cristianos lo ejecuten. El nuevo pacto en el cual no necesitamos sacrificar animales como los judíos lo hacían. No necesitamos comer la carne de esos animales como los judíos lo hacían, o que los sacerdotes tomen parte de esa carne para alimentarse toda la casta sacerdotal. Ahora, cada cristiano se convierte en un intermediario entre Dios y los hombres, en un sacerdote, en un rey. La Iglesia de Cristo es considerada en las Escrituras como un reino de sacerdotes, en el cual cada cristiano puede ser el intermediario entre Dios y el mundo. ¿Cómo vamos a ser los intermediarios? Con ejemplos, dando las enseñanzas, transmitiendo el conocimiento del Nuevo Testamento. Cuando en el versículo 25 vuelve a repetirse, tomen este jugo en memoria de mí. Al final del verso 25 dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No es todas las veces a criterio de las personas. Es todas las veces el día que el Señor ha señalado. Y el día que el Señor ha señalado es el día domingo, cuando se toma la Santa Cena. Algo más. La Santa Cena es simbólica. Entonces, contiene un alto simbolismo. Quiero decir, es importante para los cristianos. No es permitido hacerlo por casualidad. Quiero decir que si el día domingo no pude participar de la Santa Cena, pero el día lunes llego a cierto lugar y rápidamente solicito a los encargados de tal congregación, denme la Santa Cena porque ayer domingo no pude venir. No, no es así. Dios conoce las intenciones del corazón y sabe cuándo las personas sí pueden consumir y cuándo por circunstancias de ese momento el cristiano no pudo consumir los alimentos de la Santa Cena. Por eso, aunque este acto, consumir pan sin levadura y consumir jugo no fermentado, es una cosa externa, es algo indispensable que el cristiano realiza cada domingo. En lo simbólico se encuentra mucho sentido. ¿Cómo sentido? Mucho sentido. Bueno, significa que Dios nos hace
responsables con respecto a la conducta de los símbolos de la fe. La Santa Cena es un símbolo de nuestra fe. Ahora, vamos a ver un punto más que Pablo menciona en el versículo 26. Él dice que es una proclamación. Vamos a leer el verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es lo que es la proclamación. Vamos a recordar, para los que no conozcamos mucho, qué es una proclama. En tiempos de la Edad Media y en tiempos anteriores también, al principio a principio del cristianismo, los reyes y todavía antes de los países, de aquellas culturas, cuando enviaban algún mensaje hacia el pueblo, siempre enviaban el mensajero, el proclamador, quien desenrollaba el rollo y lo leía en el pueblo donde llegaba. Esa era una proclama por parte del rey. Y ahí leía las instrucciones que el rey daba a dicho pueblo donde llegaba ese proclamador. En la época de la Edad Media todavía existían proclamadores que llegaban con el documento a caballo, en sus carretas, como quiera que sea el ejército, y hacía la proclama donde quiera que fuera por órdenes del rey. Bueno, nosotros también, los cristianos, cuando tomamos la Santa Cena, estamos haciendo una proclama, una proclamación. Estamos diciéndole al mundo que estamos anunciando la próxima venida de Cristo Jesús. O sea que Cristo Jesús prometió que un día regresaría a recoger a todos los cristianos y los llevaría a la morada eterna del Padre, donde hay muchos lugares, muchas habitaciones para todos los cristianos. Así que, para nosotros los cristianos, la actitud que presentamos al tomar estos elementos de la Santa Cena, el pan y el vino, es algo importante. No lo tomamos a juego. Lamentamos esta circunstancia. Vamos a ver hasta cuándo tiene que proclamarse. Según el verso 26, vamos a proclamarlo, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. No ha venido nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que existen otros grupos religiosos que han anunciado que ya el Señor Jesús vino a principios de esta centuria, o mediados, en ciertas épocas del año ya vino, que vino en forma privada y que solamente un grupo de dirigentes muy especiales lo recibieron. Pero no es así como se menciona en las Escrituras. En un momento oportuno mencionaremos o diremos, estudiaremos acerca de que cuando el Señor Jesús venga, todo ojo le verá, todo mundo lo verá, en el cielo, en el aire. Y en el aire miraremos la resurrección de muertos y también vivos que están venciendo la fuerza de gravedad y van elevándose con un cuerpo transformado para recibir al Señor en el aire. En el libro de Tesalonicenses puede usted encontrar esta figura, esta información. No es el momento, nada más adelanto estas circunstancias. Por eso, la Santa Cena tiene que verse precisamente como una proclamación según el versículo 26. Ahora, vamos a ver más puntos. En el verso 27 encontramos otro punto importante. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Note usted la frase, será culpado. ¿Culpado de qué? El verso 27 está mencionando que la práctica de la cena es una declaración al mundo de la comunidad de los discípulos. ¿En qué creen los discípulos cristianos? Creemos en la muerte redentora de Cristo. Creemos en la verdad de las promesas que Cristo Jesús dejó en sus enseñanzas. Creemos que sí hubo resurrección, muy a pesar de que existen muchos informadores modernos que niegan que haya habido una resurrección. Creemos en su juicio. Creemos en su segunda venida. Sin embargo, vamos a mirar en estos momentos
lo que está pasando en Corintio. ¿Cuál es la imagen que la ciudadanía, los ciudadanos en Corinto tienen de esa congregación donde se reúnen aquellos discípulos convertidos por Pablo y por otros apóstoles? La imagen que tienen es que estos cristianos eran escandalosos, eran irresponsables, estaban dañando la reputación del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Notamos, con esa forma de actuar de los corintios, que hay una ausencia de lo que es la conciencia cristiana. Esa iglesia de Corinto es una ciudad muy importante en el Imperio Greco-Romano. Esos cristianos están mostrando ante esa ciudad que no tienen conciencia cristiana. Sí fueron bautizados, sí fueron enseñados, pero no respetan las normas neotestamentarias, no respetan el real simbolismo de la Santa Cena. Decimos otra vez, en los versos 27 al 34 encontramos otra situación. La examinación de la Santa Cena. El texto dice simplemente, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a hacer un breve análisis de estos últimos versículos. La examinación va a ser tomada en 5 partes. La primera, la persona tiene que estar consciente del significado de la Santa Cena. ¿Qué significa estar consciente? El apóstol introduce la palabra, el que coma o beba indignamente, serán culpables del cuerpo y de la sangre. Indignamente se escribe la palabra griega anaxios, sin estar consciente. Indignamente no significa que el cristiano cometió un pecado en la semana pasada, o durante la semana, y que por lo tanto no puede tomar la Santa Cena porque tiene un pecado. No se trata de eso, la indignidad. La indignidad, su pecado, tiene que ser llevado personalmente ante el Señor, tiene que arrepentirse. Y el Señor conocerá su corazón si realmente se arrepiente, o sea, que cambia de actitud o no se arrepiente. Pero los demás hermanos, no vamos a juzgar que si tomó la Santa Cena y lo hizo indignamente, que porque el día lunes o el día martes pasado cometió un pecado, cometió un acto que no era correcto. No, no es eso la indignidad. Cuando Pablo nos menciona esta frase y dice que come y bebe juicio para sí mismo la persona, significa que no sabe discernir, no ha entendido el carácter sagrado del simbolismo de la Santa Cena. Eso es lo importante. La persona que toma el jugo, toma el pan, sin discernir, sin entender, entonces es culpable porque está consumiendo indignamente sin entender el por qué. Yo quisiera preguntarle a usted, que no es de la Iglesia de Cristo, pero que sí es parte de algún grupo religioso y toma la Santa Cena. ¿Discierne usted o entiende usted exactamente el simbolismo de lo que está realizando? Si su respuesta es sí, que sí lo entiende, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Por qué lo hace en días diferentes de lo que ha ordenado el Señor? El Señor ha ordenado que cada primer día de la semana. Y si usted lo realiza en días que no son el ordenado por el Señor, aunque usted diga que sí lo ha discernido bien, lo está haciendo mal. No es de esa manera. Tiene que ser como el Señor lo ha ordenado. Ahora bien,
Otro punto que se menciona en los versículos, bueno, esto que estamos viendo aquí, tiene que discernir lo que está realizando. En el versículo 30 dice el texto: hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen espiritualmente. ¿Qué significa? Que la persona que va a tomar la Santa Cena tiene que estar alerta de lo que está realizando. Tiene que estar despierto. Que sepa que lo que está haciendo es por orden del Señor, no por la instrucción de cualquier guía o líder religioso. Así que en la comunidad de Corinto, según dice el versículo 30, hubo enfermedad, pero no física, no nos referimos a la enfermedad física, enfermedad espiritual en la comunidad cristiana de Corinto. La iglesia sufrió. ¿Qué sufrió? Sufrió la falta de entendimiento, la falta de conciencia cristiana. En el próximo video voy a ver los otros aspectos debido al tiempo. No alcanza el tiempo para explicar todo. Que tenga bendiciones y que la pase bien. Hasta luego.